Imagínese por un momento el sonido de las trompetas resonando en el cielo. Estás en casa, haciendo tu vida cotidiana, cuando de repente el mundo empieza a cambiar de formas inimaginables. Las calles que también conoces empiezan a llenarse de un silencio opresivo. Las estrellas que alguna vez fueron brillantes desaparecen gradualmente del cielo y un extraño resplandor rojo se apodera del horizonte. Comienza a extenderse una sensación de inquietud de que algo mucho más grande está a punto de suceder. ¿Qué harías? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo sería ser testigo del cumplimiento de las profecías bíblicas de las que has oído hablar desde la niñez? Aquellas palabras que parecían tan lejanas e irreales, ahora comienzan a materializarse ante tus ojos. ¿Pero estás preparado para lo que viene después? El libro de Apocalipsis, la revelación final de Dios, describe eventos que pocos de nosotros podemos entender completamente. Son visiones de destrucción, sufrimiento y, sobre todo, juicio. Lo que se avecina es algo tan aterrador que ningún guionista de Hollywood podría jamás crearlo. La humanidad se enfrentará a fuerzas que escapan a su comprensión y aquellos que no estén preparados se enfrentarán a un destino inimaginable. Los antiguos profetas nos advirtieron, ¿pero estamos realmente preparados? ¿Qué harías si ahora mismo se rompiera el primer sello y comenzara el principio del fin? ¿Cómo reaccionarías cuando te des cuenta de que cada paso de tu vida te ha llevado exactamente a este punto, el punto donde se decidirá el destino de la humanidad? Los acontecimientos que están a punto de revelarse no son solo historias, son verdades antiguas, promesas divinas que se cumplirán ante nuestros ojos, estemos preparados o no. El tiempo corre y el final, al contrario de lo que muchos piensan, no es solo una metáfora. Por eso os pregunto, cuando llegue el juicio, ¿de qué lado estaréis? Ahora que las trompetas están por sonar, ¿cómo te posicionarás frente al mayor misterio que la humanidad haya conocido? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es el destino del mundo tal como lo conocemos. La revelación de los 7 sellos, con el sonido ensordecedor del silencio que precede a la tormenta, comienza a desplegarse la visión de los 7 sellos. Imagina una sala inmensa, un trono que brilla con una luz que los ojos humanos apenas pueden soportar, y en tu mano, un libro, el libro de la vida, sellado con 7 sellos, impenetrable hasta el momento adecuado, pero ahora en el tiempo del fin, el primer sello está a punto de romperse, y lo que desatará no es solo una metáfora, sino el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el curso de la historia humana. Se rompe el primer sello y aparece un caballero montado en un caballo blanco. Lleva un arco, sin flechas, que simboliza un poder para conquistar y dominar. Es la llegada del engaño, de la falsa paz. Un líder que vendrá a engañar a las naciones con promesas de redención, pero que, en realidad, traerá destrucción. Los gobiernos caerán, se harán y romperán alianzas, y el mundo entrará en una era de control y manipulación como nunca antes. Sientes la tensión en el aire. Las naciones comienzan a inclinarse ante este caballero sin darse cuenta de que es el presagio de la calamidad. Luego se rompe el segundo sello y aparece un caballo rojo, su jinete empuñando una espada. Es la guerra. El mundo, ya sacudido por una falsa paz, se hundirá en un caos absoluto. Se levantarán naciones contra naciones, hermanos contra hermanos. Los conflictos adquirirán dimensiones globales y afectarán a todos los rincones de la tierra. No habrá refugio y la violencia será tan rampante que ni siquiera los más poderosos estarán a salvo. El tercer sello se rompe y emerge un caballo negro. El caballero, con una balanza en la mano, trae consigo el hambre. La guerra ha devastado los recursos y ahora el mundo que antes producía en abundancia se encuentra privado de alimentos. Los precios suben,
El pan escasea y el hambre se convierte en una realidad abrumadora. Es posible que los ricos todavía puedan permitírselo, pero ¿los pobres? Serán condenados a perecer. El cuarto sello lleva un caballero pálido, y con él, la muerte. Después de él viene el Hades, y una cuarta parte de la humanidad será aniquilada por la espada, el hambre y las plagas. En ese momento, el temor se apodera de cada alma viviente, y lo que antes parecía lejano, ahora se convierte en realidad. La humanidad colapsa, pero esto es solo el comienzo. El mundo apenas está comenzando a experimentar los efectos del juicio divino. El silencio en el cielo, el preludio del fin. Después de la ruptura del cuarto sello, sucede algo inesperado. El silencio. Un silencio absoluto se apodera del cielo. El sonido de las trompetas aún no ha resonado, pero la sensación es que algo gigantesco está por venir. Imagínense el peso de un momento tan intenso que hasta los ángeles cesan sus cantos. En el cielo, el sonido se detiene por completo, y lo que queda es una expectación aterradora. Cada ser, cada alma en ambos reinos sabe que el próximo paso será el más devastador de todos. Durante aproximadamente media hora reina el silencio. No hay un sonido único, pero este intervalo está cargado de tensión, un preludio de lo que está por suceder. La humanidad, sin darse cuenta, continúa en su agitación, aunque algunos puedan sentir inexplicablemente una sensación de malestar y una ansiedad creciente. El mundo espiritual, sin embargo, sabe que la calma que precede a la tormenta es solo una señal de que algo verdaderamente apocalíptico se avecina. Y entonces, el primer sonido de la trompeta resuena por todo el cosmos. El silencio se rompe abruptamente y el juicio de la primera trompeta cae sobre la tierra. Fuego mezclado con sangre comienza a llover del cielo. Se destruye una tercera parte de los árboles y se quema toda la hierba verde que cubre el suelo. El impacto es devastador. Bosques enteros desaparecen en llamas furiosas. Los cultivos son arrasados y con ellos la esperanza de sustento para millones. El mundo ya no se parece al lugar que conocíamos. Este primer golpe es solo el comienzo, pero la tierra ya está irreconocible. La destrucción que sigue es implacable y el horror comienza a tomar forma. Lo que viene después es aún más terrible, ya que cada trompeta que suena trae una nueva ola de destrucción. Todo ser viviente siente el peso de la ira divina y el mundo comienza a darse cuenta de que el fin está realmente cerca. El miedo y el pánico comienzan a extenderse por la tierra, pero aún así, muchos permanecen ciegos e ignoran las señales que tienen ante sus ojos. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿estás preparado para lo que viene después? El sonido de las trompetas, el primer llamado del juicio. Cuando suena la primera trompeta, algo que va mucho más allá de la comprensión humana comienza a desarrollarse. El mundo, ya conmovido por la rotura de los sellos, experimenta ahora el impacto directo de la ira divina. Una lluvia de fuego mezclada con sangre comienza a caer del cielo. Lo que parecía una simple tormenta rápidamente se convierte en un cataclismo infernal. La tierra, el suelo que siempre ha parecido seguro bajo nuestros pies, ahora se convierte en un escenario de completa destrucción. Se quema un tercio de todos los árboles y bosques enteros desaparecen en cuestión de minutos. El verde que alguna vez cubrió el suelo y proporcionó sustento a la vida, se convierte en ceniza. No hay forma de escapar de las llamas que se propagan rápidamente y que envuelven ciudades, pueblos y campos. El olor a quemado llena el aire y el humo oscurece el cielo, tapando el sol y llenando la habitación de una sensación asfixiante. Pero el fuego no es la única amenaza. La sangre que cae con la lluvia es una señal aterradora de lo que está por venir. Los animales y los humanos son golpeados, envenenados y asesinados. Las aguas comienzan a contaminarse y la supervivencia se convierte en una lucha desesperada. La tierra,
que alguna vez pareció tan vasta e imponente, ahora está siendo devorada por la destrucción. Pero esta es solo la primera de las 7 trompetas. La humanidad, atónita por lo que está presenciando, comienza a buscar explicaciones. Surgen teorías, científicos y líderes religiosos intentan justificar lo que está sucediendo, pero nadie logra comprender la verdadera magnitud de lo que se desarrolla ante sus ojos. A medida que sobreviene el caos, muchos todavía intentan aferrarse a la normalidad, pero esta ilusión no puede durar mucho tiempo. Se ha hecho el llamado al arrepentimiento, pero muchos permanecen ciegos, negándose a reconocer que estos eventos no son simplemente desastres naturales, sino el cumplimiento de profecías. Y luego suena la segunda trompeta, trayendo consigo algo aún más destructivo. La atención de todos se centra en el próximo evento, pero en el fondo, un sentimiento de impotencia y desesperación comienza a dominar los corazones. Cada trompeta es una advertencia, pero al mismo tiempo un castigo. La tierra ya no es el lugar seguro que alguna vez conocimos. El gran desastre ecológico, el mar de sangre. Con el sonido de la segunda trompeta, el escenario se transforma en una pesadilla aún más profunda. Desde el cielo, algo que parece una gran montaña en llamas, cae al mar, con una fuerza que sacude los continentes. El agua que alguna vez fue fuente de vida, ahora se convierte en un océano de muerte. Un tercio del mar se convierte en sangre, y la visión de un vasto campo rojo que se extiende por el horizonte es algo que ningún hombre o mujer podría imaginar presenciar en su vida. El impacto de la caída de esta montaña de fuego se siente de inmediato. La vida marina, alguna vez abundante y floreciente, ahora está diezmada. Miles de especies, desde pequeños peces hasta enormes ballenas, flotan muertas en la superficie del océano. El pútrido olor a muerte invade las costas de las ciudades costeras, y los habitantes, sin saber qué hacer, observan desesperados cómo las olas de sangre llegan a tierra firme. Pero la destrucción no termina ahí. El mar, ahora corrupto, destruye un tercio de todos los barcos. El comercio mundial, que dependía de los mares, colapsa. El transporte de mercancías y alimentos se interrumpe, generando una crisis económica sin precedentes. Las naciones, ya debilitadas por catástrofes anteriores, se encuentran ahora al borde del colapso total. Los gobiernos intentan contener el caos, pero las medidas parecen insignificantes dada la magnitud de los acontecimientos. Los pescadores, que dependían del océano para mantener a sus familias, ahora se encuentran sin trabajo y sin esperanza. Los puertos que alguna vez fueron bulliciosos son ahora cementerios de barcos hundidos y embarcaciones abandonadas. Las aguas, que alguna vez fueron símbolos de prosperidad y comercio, se han convertido en la encarnación de la destrucción divina. A medida que la sangre se derrama por los mares, la humanidad comienza a darse cuenta de que no hay escapatoria al destino que se avecina. La sensación de temor crece a medida que queda claro que cada trompeta traerá una nueva ola de devastación. La confianza en los sistemas humanos se desmorona y la desesperación se apodera de todos los rincones del mundo. Y sin embargo, la mayoría sigue sin comprender que estas catástrofes son el cumplimiento de una antigua profecía, una señal de que el fin de los tiempos está más cerca que nunca. El mar de sangre es solo el comienzo. Las próximas trompetas están a punto de sonar, y con ellas vendrán acontecimientos aún más terribles que pondrán a prueba los límites de la humanidad como nunca antes. Absenta, la estrella envenenada. Cuando el sonido de la tercera trompeta resuena en el cosmos, el temor alcanza un nuevo nivel. Desde el cielo desciende una estrella llameante que brilla con un brillo intenso antes de chocar con la tierra. Su nombre es Absenta y su llegada marca la intoxicación del agua potable.
El impacto es devastador, ya que esta estrella cae directamente sobre fuentes de agua, ríos y lagos, convirtiendo en veneno un tercio de toda el agua dulce. Lo que alguna vez fue una fuente de vida, ahora se convierte en un río de muerte. El agua, este bien esencial y común, de repente se convierte en una de las mayores amenazas para la humanidad. Millones de personas se apresuran en busca de suministros que alguna vez fueron saludables, pero ahora son letales. La sed, que ya afligía a quienes sobrevivieron a calamidades anteriores, se convierte en un desafío insuperable. La humanidad desesperada se ve obligada a beber agua contaminada, y a medida que consumen el líquido, sufren el efecto fatal. El veneno de ajenjo. La muerte no es inmediata, llega silenciosamente a través de dolores insoportables, fiebres altas y una sensación de asfixia que se apodera del cuerpo antes del final. Las naciones colapsan una tras otra. Los líderes, en sus palacios y sedes de poder, observan impotentes la caída de su civilización, incapaces de ofrecer soluciones. El colapso de la sociedad es inevitable. Sin agua potable, la agricultura colapsa definitivamente y las ciudades, ahora llenas de cadáveres, se transforman en terrenos baldíos donde ya no existe la esperanza. El ajenjo simboliza más que la destrucción física. Representa el envenenamiento del alma de la humanidad, corrompida por sus propios pecados, su codicia y su negativa a arrepentirse. La amargura del nombre de esta estrella hace eco de la amargura de la vida en la tierra, donde todo lo que alguna vez fue dulce se convierte en muerte y destrucción. El tiempo, que para muchos parecía eterno, ahora está comprimido. Cada nuevo acontecimiento apocalíptico nos recuerda que el fin se acerca inexorablemente. Mientras la humanidad se enfrenta a los efectos devastadores de este envenenamiento, una nueva trompeta se prepara para sonar, trayendo consigo un horror aún mayor. Se acerca la oscuridad y con ella una era de oscuridad sin precedentes. La oscuridad desciende sobre el mundo. Con el sonido de la cuarta trompeta, el mundo queda sumido en la oscuridad. Un tercio del sol, la luna y las estrellas se extinguen, arrojando a la tierra a una oscuridad parcial, pero lo suficientemente profunda como para sacudir los sentidos y la cordura de todos. El día nunca es tan claro como antes, y las noches, que antes traían miedo, ahora se convierten en una pesadilla interminable. La oscuridad no es solo física, es espiritual. El brillo del cielo es reemplazado por una sombra que parece tragarse el propio espíritu humano. Esta oscuridad es una señal. La luz, que siempre ha representado la presencia de Dios, ahora se apaga, simbolizando la separación de la humanidad de su Creador. Quienes ignoraron las señales anteriores se encuentran ahora inmersos en un mundo donde la esperanza está cada vez más lejana. Lo que antes parecía correcto, el amanecer, las estrellas en el cielo, ahora ha desaparecido y la gente está empezando a comprender que la normalidad nunca volverá. La vida diaria se convierte en una carga. Sin luz solar, los cultivos restantes comienzan a marchitarse. El ciclo de la vida se desestabiliza. Las plantas mueren, los animales pierden el sentido de la orientación y los humanos, en su desesperanza, empiezan a temer lo que viene en la noche. La sensación de seguridad que traía la luz es ahora solo un recuerdo lejano. El mundo se convierte en un lugar donde reina el miedo y donde las sombras parecen tener vida propia, moviéndose entre las ruinas de ciudades devastadas. Pero la oscuridad también trae consigo otro tipo de terror, la desesperación espiritual. Sin luz divina que los guíe, muchos comienzan a cuestionar sus propias creencias. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitiste que sucedieran estas calamidades? Aquellos que alguna vez se apoyaron en sus propias fuerzas, ahora se sienten impotentes, deambulando en medio de un mundo que parece haber perdido todo significado. Sin embargo, para algunos, esta oscuridad
Es el último recordatorio de que aún se puede encontrar la luz divina si hay arrepentimiento. Pero la mayoría permanece ciega, espiritual y físicamente, incapaz de ver lo que está ante sus ojos, y así, a medida que la oscuridad envuelve al mundo, la humanidad se acerca al punto sin retorno. El próximo sonido de trompeta está a punto de traer un horror que hará que la oscuridad parezca un alivio. Las langostas del abismo, el primer ay, el silencio que precede al sonido de la quinta trompeta es ensordecedor, como si el cosmos mismo estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente suena, sucede algo aterrador. El abismo se abre. Se abre una profunda grieta negra que libera una nube de humo tan densa que el cielo, ya oscurecido, se sumerge en una oscuridad aún más sofocante. De este abismo emergen no solo las sombras del inframundo, sino criaturas inimaginables, langostas demoníacas que no son como los insectos que conocemos, sino más bien una creación de pesadilla. Estas criaturas están horriblemente descritas, con cuerpos parecidos a los de caballos preparados para la guerra, rostros humanos, dientes de león y colas como de escorpiones. No están aquí para destruir físicamente, sino para infligir tormento espiritual y mental. Durante 5 meses, aquellos que no tengan el sello de Dios en la frente serán atacados sin cesar. Sin embargo, la muerte, que podría verse como una liberación, les será negada temporalmente. La gente clamará por morir, pero no podrán escapar del sufrimiento. El temor se extiende a medida que la humanidad, ya desgastada por catástrofes anteriores, se enfrenta ahora a una plaga que no puede verse con ojos racionales. Estos ataques de langostas son una forma de juicio. No tocan a los que siguen a Dios, pero para el resto de la humanidad, que se negó a escuchar los llamados divinos, el sufrimiento será inconmensurable. Sus gritos resuenan en las ciudades devastadas y el tormento mental causado por estas criaturas lleva a muchos al borde de la locura. Cada día se prolonga como una eternidad y el temor de cada nueva noche llena los corazones de los supervivientes de un terror ineludible. A lo largo de este periodo, la tierra parece haber sido abandonada. El cielo, antes azul y brillante, sigue siendo negro y sofocante. El sentimiento de aislamiento, combinado con el tormento infligido por las langostas del abismo, hace que el mundo se sienta como si ya estuviera en el infierno. Sin embargo, este es solo el primer problema. Aún quedan 2 más por llegar, y la promesa de que las cosas empeorarán flota en el aire, aumentando la desesperación de quienes aún respiran. El abismo está abierto y el infierno comienza a desplegarse en la tierra. La sombra del anticristo. Mientras el tormento de las langostas devasta a la humanidad, la atención comienza a centrarse en una figura sombría que emerge de la oscuridad. El anticristo no aparece como un tirano en sus primeras manifestaciones. De hecho, su ascenso al poder es hábil, estratégico y manipulador. Su presencia es una respuesta a la confusión global, prometiendo estabilidad, seguridad y, sobre todo, paz en medio del caos apocalíptico. Se presenta como un líder visionario, alguien capaz de unir naciones y restaurar el orden destruido por acontecimientos catastróficos anteriores. Pero bajo esta fachada de Salvador se esconde el gobernante más malvado que el mundo haya conocido. Los países, ya desgarrados por guerras y desastres, encuentran en él una última esperanza. Los gobiernos son derrocados, las alianzas se rehacen y el mundo comienza a inclinarse ante su poder. Con discursos elocuentes y promesas de reconstrucción, el anticristo conquista no solo a los líderes mundiales, sino a las masas que ven en él la única luz en medio de la oscuridad que consume el planeta. Pero esta luz es falsa, un engaño. No trae paz verdadera, sino una paz momentánea, construida sobre mentiras y manipulaciones. A medida que avanza en su gobierno, la fe cristiana comienza a ser perseguida como nunca antes.
La figura del anticristo no tolera el culto al Dios verdadero, y sus seguidores son sistemáticamente eliminados o obligados a renunciar a su fe. Para quienes se niegan a adorarlo, las consecuencias son brutales. Él impone su marca, un símbolo de lealtad hacia él, y quien no la tenga no podrá comprar, vender ni participar en la sociedad. A medida que el anticristo se eleva como gobernante absoluto, también prepara el camino para el clímax de las profecías apocalípticas. Su ascenso va acompañado de señales nefastas y el mundo comienza a ver los efectos de su gobierno. La opresión crece, el miedo se extiende y la división entre quienes siguen a Dios y quienes adoran al anticristo se vuelve cada vez más profunda. Sin embargo, a pesar del abrumador poder que ejerce, algo oscuro asoma en el horizonte. Incluso en medio de su dominio, la sombra de su caída ya comienza a formarse. El tiempo del anticristo es corto y la guerra final entre el bien y el mal está a punto de librarse. La humanidad una vez más será puesta a prueba. La batalla por el alma humana. A medida que el anticristo extiende su dominio sobre la tierra, se desarrolla una batalla invisible de proporciones cósmicas. Esta no es una guerra que se libra con espadas, armas de fuego o ejércitos convencionales. Es una batalla por el alma humana, una lucha espiritual que tiene lugar en los corazones y las mentes de cada persona viva. Por un lado, el anticristo, con su poder de manipulación y seducción, ofrece una falsa promesa de seguridad y estabilidad. Por otro, Dios llama a sus hijos, pidiéndoles que resistan la tentación y permanezcan fieles a la verdad, incluso en medio del caos y la persecución. Los que siguen al anticristo están cegados por sus promesas. Otorga poder y privilegios a quienes llevan su marca, brindándoles consuelo en un mundo devastado. Muchos, aterrorizados por el sufrimiento y el hambre, se rinden, creyendo que esta es su única oportunidad de sobrevivir. La marca del anticristo no es solo un símbolo de lealtad física, sino también de renuncia espiritual. Al aceptarlo, la gente abandona cualquier esperanza de redención. Lo que está en juego aquí no es solo la supervivencia física, sino la salvación eterna. Al mismo tiempo, dos profetas de Dios, los dos testigos, surgen para combatir el avance del mal. Estas figuras, con autoridad divina, desafían al anticristo y sus mentiras. Profetizan en medio de la desesperación, advirtiendo a la humanidad de lo que está por venir, tratando de abrir los ojos de quienes aún pueden salvarse. Durante 3 años y medio, los dos testigos realizarán milagros, traerán plagas a la tierra y clamarán por la verdad de Dios entre una población que se niega a escuchar. La batalla espiritual alcanza un clímax cuando el anticristo, decidido a eliminar cualquier rastro de resistencia, dirige su atención a estos testigos. Lucha contra ellos con todas sus fuerzas, sabiendo que mientras vivan, su dominio estará amenazado. Para quienes observan la batalla desde lejos, puede parecer que las fuerzas del mal están ganando. La persecución a los cristianos aumenta y el miedo a ser fieles al Dios verdadero se vuelve insoportable para muchos. Sin embargo, a pesar de la aplastante opresión, hay una pequeña llama de esperanza ardiendo en los corazones de los fieles. Esta batalla por el alma humana es más que física o emocional. Es una prueba de fe y lealtad a Dios. Aquellos que resisten al anticristo y se niegan a aceptar su marca, saben que están luchando por algo mucho más grande que sus vidas mortales. Están luchando por la eternidad. La profecía del Armagedón. A medida que el tiempo del anticristo se acerca a su clímax, el mundo se ve empujado hacia la batalla final, el Armagedón. Este no es solo un conflicto ordinario. Es el enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del bien y del mal. Una batalla profetizada desde hace siglos. En Apocalipsis, el apóstol Juan describe este evento como el gran día de Dios Todopoderoso. Todas las señales indican que el clímax de las profecías está por cumplirse.
Bajo la influencia del anticristo, las naciones se unen contra Israel, el pueblo elegido de Dios. Poderosos ejércitos de todos los rincones del mundo marchan al campo de batalla en el valle de Megido, el lugar profetizado como el lugar del Armagedón. El valle, que alguna vez fue escenario de varias batallas en la historia bíblica, ahora se convierte en el epicentro de la guerra espiritual final. Soldados armados hasta los dientes, tecnologías avanzadas de destrucción y un fervor maligno, impulsado por el mismo Satanás, se reúnen contra Israel. El anticristo confía en que su victoria será total, pero lo que el mundo no espera es que esta batalla no se librará como las anteriores. Cuando todo parezca perdido para el pueblo de Dios, el cielo se abrirá. Una luz brillante y gloriosa aparecerá en el horizonte, y Jesucristo, montado en un caballo blanco, descenderá con su ejército celestial. Él no viene como el humilde Salvador que una vez caminó entre los hombres, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su túnica está escrito un nombre: fiel y verdadero. Dirige una legión de ángeles y santos, y su llegada cambia drásticamente el curso de la batalla. Con una palabra, Jesús destruirá los ejércitos del anticristo. Las fuerzas del mal, por poderosas que parezcan, serán aplastadas sin esfuerzo. El terror se extiende entre los soldados de las naciones, quienes ahora se dan cuenta de que enfrentan algo más allá de lo que sus armas pueden derrotar. El valle de Megido se convertirá en un campo de juicio, donde la sangre de los enemigos de Dios correrá como ríos. Al final del Armagedón, el anticristo y su falso profeta serán capturados y arrojados al lago de fuego, sellando su destino eterno. Satanás, el arquitecto de toda esta destrucción, será encarcelado durante 1000 años. El reino del terror finalmente llegará a su fin y se escribirá un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Pero este no es el final. El Armagedón, aunque notable, es solo una parte del gran plan divino que está a punto de revelarse plenamente. La tierra, ahora testigo de la intervención divina, espera el próximo movimiento de Dios: la venida de los 4 ángeles del río Éufrates. Después de la devastación del Armagedón, la humanidad todavía se tambalea en la desesperación, tratando de comprender qué queda de un mundo que una vez fue devastado por guerras, plagas y catástrofes sobrenaturales. Sin embargo, la paz temporal que muchos esperaban aún no ha llegado. Cuando suena la 6ª trompeta, evento que marca el inicio de la siguiente etapa del juicio divino, se desata algo aún más terrible. 4 ángeles, encarcelados desde la antigüedad a lo largo del río Éufrates, finalmente son liberados. Estos seres no son meros mensajeros o guerreros divinos, fueron mantenidos encadenados durante siglos debido a su inmenso poder maligno y destructivo. Su liberación indica que el tiempo de la misericordia ha llegado a su fin y que el juicio severo está a punto de hacerse realidad. Estos 4 ángeles demoníacos no actúan solos. Cuando son liberados, comandan un vasto ejército de 200 millones de caballeros, seres terroríficos que siembran destrucción allá donde van. Sus descripciones son espantosas. Montan caballos con cabeza de león, de cuyas bocas sale fuego, humo y azufre. Sus colas, parecidas a serpientes, se utilizan para herir y matar. Este ejército recorre la tierra sembrando el terror y la muerte de forma incontrolable. La misión de estos 4 ángeles y sus ejércitos es clara: exterminar a 1/3 de la humanidad. La muerte, que había sido reprimida durante el tormento de las langostas, ahora es liberada sin restricciones. Las ciudades se convierten en campos de batalla mientras los caballeros demoníacos siembran la destrucción y el caos. No hay ningún lugar seguro. Los gobiernos, ya de por sí colapsados, intentan desesperadamente combatir esta amenaza, pero nada parece poder detener al ejército liderado por los 4 ángeles. Este evento
marca la última gran oportunidad de arrepentimiento para quienes aún están vivos. Sin embargo, en lugar de volverse a Dios, muchos continúan adorando dioses e ídolos falsos. Incluso ante una destrucción inminente, la humanidad se niega a abandonar sus prácticas pecaminosas, rechazando la última oferta de salvación divina. El mundo, ahora desgarrado por guerras, plagas, destrucción ecológica y fuerzas demoníacas, se encuentra al borde del abismo. La liberación de estos 4 ángeles del río Éufrates es la señal definitiva de que el tiempo de prueba se está acabando rápidamente y el juicio final se acerca. El ejército de 200 millones. Los 4 ángeles liberados del río Éufrates no vienen solos. Con ellos emerge un ejército colosal de 200 millones de caballeros demoníacos, algo nunca antes presenciado por la humanidad. La vista de este ejército es aterradora. Se los describe como criaturas de una forma nunca antes vista, montados en caballos con cabeza de león que vomitan fuego, humo y azufre. Sus colas en forma de serpiente son armas mortales y causan heridas mortales a cualquiera que se cruce en su camino. No son guerreros humanos, sino criaturas infernales, sin compasión ni remordimiento. Marchan con un único propósito: destruir. La magnitud de este ejército es incomprensible. Para que os hagáis una idea, 200 millones de soldados superan la población de muchos países modernos. Su número es tan grande que parece cubrir la tierra como un manto de destrucción. Por donde pasan, dejan un rastro de muerte y desolación. 1/3 de la humanidad muere bajo sus ataques, lo que aumenta exponencialmente el sufrimiento global. Lo que alguna vez fue una tierra marcada por la guerra y las catástrofes naturales, ahora se ha convertido en un verdadero campo de muerte y horror. Los supervivientes, atónitos y traumatizados, intentan esconderse, pero no encuentran refugio. Los ejércitos humanos, ya devastados por conflictos anteriores y la guerra de Armagedón, son impotentes contra esta fuerza sobrenatural. Búnkeres, fortalezas y ciudades enteras se destruyen fácilmente. No importa cuán sofisticadas sean las armas humanas, nada podrá detener la destrucción desatada por estos caballeros demoníacos. A medida que avanza el ejército, la tierra se convierte en un cementerio viviente. El olor a muerte llena el aire, y los pocos supervivientes que quedan se enfrentan a una decisión difícil: reconocer al Dios que han rechazado durante tanto tiempo o seguir rebelándose contra él, incluso ante tal devastación. Pero incluso con la destrucción de 1/3 de la población mundial, muchos todavía se niegan a arrepentirse. Continúan adorando ídolos, practicando la inmoralidad y revolcándose en su ceguera espiritual. La terquedad humana es absoluta y esto solo acelera el juicio venidero. El ejército de 200 millones representa no solo una fuerza destructiva física, sino también un recordatorio simbólico del poder de Dios sobre la creación. Nada, ni siquiera las fuerzas más poderosas que el hombre pueda concebir, puede rivalizar con el juicio divino. Y a medida que el ejército avanza, el fin de la era de la humanidad, tal como la conocemos, se acerca rápidamente. Se está preparando el escenario para el enfrentamiento final, pero antes de eso, aún quedan más pruebas por revelar. La muerte de 1/3 de la humanidad. El terror del ejército de 200 millones es solo el comienzo de una masacre sin precedentes. Bajo el mando de los 4 ángeles liberados del río Éufrates, la tierra entera se convierte en un campo de exterminio. Cuando 1/3 de la humanidad es aniquilado, la magnitud de la devastación no puede medirse en términos conocidos. Familias enteras desaparecen, naciones prácticamente desaparecen del mapa y ciudades que alguna vez rebosaron de vida ahora se convierten en meras ruinas cubiertas de cuerpos y destrucción. El impacto psicológico sobre los supervivientes es abrumador. ¿Cómo se enfrenta a semejante matanza? ¿Cómo encuentras esperanza cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor?
La muerte no distingue entre ricos y pobres, poderosos y oprimidos. Todos son igualmente vulnerables ante este ejército sobrenatural que no conoce piedad. En el pasado, las guerras y los desastres habían salvado a quienes tenían recursos suficientes para protegerse, pero ahora ya no quedan refugios seguros. Las casas de poder, alguna vez intocables, son ahora un escenario de desesperación. Presidentes, reyes, magnates y generales se encuentran tan impotentes como los más humildes de la población. A medida que avanza el ejército demoníaco, la sociedad tal como la conocemos colapsa. Los sistemas gubernamentales, ya de por sí hechos jirones, dejan de existir por completo. El caos toma el control y sin liderazgo, la civilización se disuelve en fragmentos de tribus que luchan por sobrevivir. El hambre se propaga incluso más rápido que la destrucción, mientras que las cadenas de suministro que aún estaban en funcionamiento se ven perturbadas. Las enfermedades surgen aprovechando el debilitamiento de la humanidad para propagarse con una virulencia incomparable. El miedo se convierte en la nueva normalidad. Y el mundo, que alguna vez fue tan organizado y complejo, regresa a un estado de salvajismo y brutalidad. Los que sobreviven miran al cielo, pero no encuentran respuestas. Algunos finalmente recurren a Dios y le suplican misericordia, pero muchos continúan endureciendo sus corazones. La obstinada negativa a reconocer el juicio divino se convierte en uno de los aspectos más impactantes de este período. Incluso frente a un ejército sobrenatural y una muerte masiva, la humanidad persiste en su rebelión, incapaz de humillarse y buscar el perdón. Lo que antes parecía imposible ahora es una realidad. 1/3 de la población mundial está muerta. La tierra es una tumba abierta, un campo de desolación, pero sorprendentemente la humanidad aún no ha tocado fondo. Lo peor aún está por venir a medida que los juicios de Dios continúen desarrollándose. La próxima fase traerá un nuevo nivel de sufrimiento y destrucción. El juicio de las 7 copas. Cuando el exterminio de 1/3 de la humanidad llega a su fin, la tierra es una sombra de lo que alguna vez fue. El silencio de la muerte flota en el aire, pero esto es solo el preludio del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estas copas, la última fase del juicio divino, representan la culminación del castigo para aquellos que se negaron a arrepentirse. A diferencia de las trompetas, que afectaron a partes del mundo, las copas tienen un alcance universal. Ninguna nación, ninguna persona se salva. El mundo entero será envuelto por estas plagas finales. Se derrama la primera copa y aparecen llagas malignas y dolorosas en los cuerpos de aquellos que llevan la marca de la bestia y adoran la imagen del anticristo. Estas heridas, incurables y terriblemente dolorosas, son un castigo directo para quienes, a pesar de todos los signos, optaron por alinearse con el mal. No hay tratamiento ni alivio. El dolor físico se suma a la desesperación emocional y espiritual, creando un escenario de tormento insoportable. La segunda copa convierte en sangre todos los mares del mundo. Ya no se trata solo de 1/3 del mar, como en trompetas anteriores, sino que ahora la totalidad de los océanos se convierte en un líquido pútrido, incapaz de sustentar ninguna forma de vida. La muerte de todas las criaturas marinas añade un hedor a descomposición al aire ya contaminado por el humo y el azufre de calamidades anteriores. Cese por completo el transporte marítimo, la pesca y todas las actividades vinculadas al mar. El planeta parece estar en su fase terminal. Poco después, se derrama la tercera copa, envenenando todos los ríos y fuentes de agua dulce. Lo que queda de agua potable ya no es apto para el consumo. La sed se propaga rápidamente, y quienes ya están debilitados por el hambre y las enfermedades, ahora enfrentan la muerte por falta de agua. El recurso más básico e imprescindible para la vida se convierte en un arma
en manos de la justicia divina. Con la cuarta copa, el sol, que ya había perdido parte de su luz, ahora arde con una intensidad nunca antes vista. El calor abrasador cae sobre la humanidad, quema la piel y hace que los supervivientes maldigan el mismo nombre de Dios, aunque saben que es el Señor quien tiene el poder de poner fin a este sufrimiento. La locura se apodera de ellos y la muerte se vuelve cada vez más deseada, pero para muchos sigue siendo un alivio negado. Las 7 copas aún se están derramando y el mundo, que ya parecía haber llegado a su límite, comienza a sentir todo el peso de la ira divina. El final está más cerca que nunca, pero el juicio aún no ha terminado. La cuarta copa, el sol que arde como fuego. Con el derramamiento de la cuarta copa de la ira de Dios, la humanidad se ve obligada a enfrentar un fenómeno natural transformado en instrumento de destrucción. El sol, que una vez trajo vida y calor al planeta, ahora se convierte en una fuente de tormento. Su luz, alguna vez vital, ahora arde con una intensidad inimaginable. Las personas salen de sus casas y al instante sienten que les arde la piel bajo un calor que no puede explicarse por simples cambios climáticos. Estas no son simplemente olas de calor normales, son llamas invisibles que consumen la carne como si el sol mismo estuviera en llamas. Esta plaga, sin embargo, no destruye inmediatamente. Al contrario, prolonga el sufrimiento, ya que la humanidad debe soportar el calor abrasador mientras sigue luchando por sobrevivir en un mundo ya desolado por tantas otras calamidades. La sequía, que ya era devastadora debido a la destrucción de los mares y de las fuentes de agua dulce, está alcanzando niveles sin precedentes. Los bosques restantes, que sobrevivieron a las primeras plagas, se consumen en incendios incontrolables. Las ciudades se convierten en hornos asfixiantes y hasta el aire parece arder en los pulmones de los supervivientes. La desesperación invade, pero sorprendentemente el efecto de este juicio no es el arrepentimiento que Dios buscaba. En cambio, muchos continúan blasfemando contra el Creador, como si sus palabras pudieran aliviar el dolor que sienten. El orgullo humano persiste, incluso frente a la ira divina. Aquellos que han rechazado la verdad de Dios continúan endureciendo sus corazones, negándose a aceptar que sus tormentos son el resultado directo de su rebelión contra el Creador. Las sombras, ahora fugaces, se convierten en el único refugio para quienes aún intentan escapar del sol abrasador. Pero incluso estas zonas son temporales. No hay ningún lugar seguro. Las temperaturas suben a niveles que hacen imposible vivir al aire libre. Los ríos, ya envenenados, ahora se secan por completo y el paisaje terrestre se transforma en un desierto árido e inhóspito. Todo lo que quedó verde muere y la humanidad, una vez más, se ve incapaz de revertir su destino. La cuarta copa es un recordatorio de que el sol, que durante tanto tiempo ha sido fuente de vida, también puede ser una herramienta de destrucción en manos de Dios. Las insoportables temperaturas parecen presagiar algo aún mayor. Y mientras la humanidad intenta desesperadamente encontrar una solución, los próximos juicios están a punto de derramarse. La tierra, bajo el intenso resplandor del sol ardiente, continúa su implacable descenso hacia el final. El reino oscuro, el quinto juicio. Después del incalculable sufrimiento causado por el sol abrasador, el mundo vive una conmoción brutal. Cuando se sirve la quinta copa, el reino del anticristo, que hasta entonces mantenía su apariencia de control y poder, se sume repentinamente en completa oscuridad. El contraste no podría ser más aterrador. De un mundo abrasado por la implacable luz del sol, la tierra ahora está sumergida en una noche interminable, una oscuridad que no es solo la ausencia de luz, sino una manifestación palpable del juicio de Dios. El reino de las tinieblas no se refiere solo a la ausencia de luz física.
Es una oscuridad espiritual, emocional y psicológica que penetra profundamente en el alma de cada ser humano que aún habita la tierra. Aquellos que adoraron al anticristo y confiaron en su poder ahora se encuentran indefensos, viviendo en oscuridad, tanto por dentro como por fuera. El gobierno del anticristo, que alguna vez pareció inquebrantable, comienza a desmoronarse ante los ojos de quienes lo seguían ciegamente. Sus promesas de seguridad y estabilidad se disuelven en el aire y sus desesperados seguidores no tienen a dónde acudir. La oscuridad trae consigo un tormento indescriptible. La gente, ya debilitada por el calor abrasador, ahora se enfrenta al frío glacial de la noche eterna. La falta de luz física comienza a afectar la salud mental y emocional de todos. Hay informes de gritos incesantes, de dolor y sufrimiento, como si las sombras mismas cobraran vida y atormentaran a los habitantes. Muchos se muerden la lengua en agonía, como si el dolor físico pudiera aliviar el tormento mental y espiritual que están experimentando. El reino de las tinieblas es el punto en el que la ilusión del poder del anticristo comienza a desmoronarse. Sus súbditos, una vez leales, ahora lo maldicen al darse cuenta de que no tiene el poder para salvarlos. Sin embargo, todavía se niegan a volverse a Dios, incluso en medio de la oscuridad. Con sus vidas completamente destruidas, continúan culpando al Creador, ignorando la verdad de que la salvación siempre estuvo a su alcance. Se aferran a sus mentiras, su orgullo y su rebelión, mientras el mundo que los rodea se desmorona. Esta oscuridad no es solo un símbolo de la caída del anticristo, sino un preludio de algo aún más devastador que está por venir. El juicio final se acerca rápidamente y con él el resultado de la historia humana tal como la conocemos. El anticristo, en su impotencia, espera el golpe final. El gran terremoto apocalíptico, el derrame de la sexta copa, presagia un evento que supera todos los desastres naturales jamás presenciados por la humanidad, un terremoto apocalíptico de magnitud sin precedentes. Cuando el juicio de Dios golpea la tierra en esta etapa, el mismo suelo que sustenta la vida comienza a desmoronarse. Este no es un terremoto cualquiera, sino un choque sísmico que rompe el planeta desde sus cimientos, destruyendo todo a su paso. Ciudades enteras quedan reducidas a escombros en cuestión de segundos. Las montañas se parten por la mitad y las islas desaparecen bajo el mar embravecido. No hay ningún lugar donde la tierra permanezca intacta y la geografía misma del mundo queda radicalmente alterada. Los edificios que hasta entonces permanecían en pie, incluso en medio del calor abrasador y la oscuridad sobrenatural, ahora se caen. Las grandes metrópolis, que alguna vez fueron símbolos de poder y riqueza, están reducidas a polvo. Los supervivientes, ya agotados por los tormentos anteriores, corren desesperados, pero no hay ningún lugar a donde huir. El suelo tiembla bajo tus pies como si estuviera vivo, tragándote. La sensación de seguridad que la humanidad siempre ha asociado a la tierra firme se convierte ahora en terror absoluto. El terremoto no es solo una destrucción física, sino también el colapso final de todas las falsas seguridades que el hombre ha construido. El gran terremoto afecta también a la ciudad de Babilonia, símbolo del poder mundial del anticristo. La ciudad, que alguna vez representó el centro de control político y religioso, ahora está dividida en tres partes, una ruptura literal y simbólica. Babilonia, con toda su grandeza, es completa e irreversiblemente destruida. Esta ciudad, que había prosperado a la sombra del mal, es ahora un ejemplo de la inevitable caída de cualquier sistema construido contra Dios. Las naciones, ya fragmentadas, entran en pánico absoluto. El terror es global y la catástrofe es incomprensible. El sonido del terremoto es ensordecedor, como si el planeta mismo estuviera gritando de agonía. En medio del caos, una serie de grandes granizos, que pesan hasta 100 libras cada uno, comienzan a caer del cielo.
aplastando todo lo que queda en pie. Estas enormes rocas golpean a personas impotentes y muchas mueren inmediatamente. La devastación es total y el sufrimiento de la humanidad alcanza niveles que nadie podría imaginar. Sin embargo, incluso ante tal destrucción, muchos continúan maldiciendo el nombre de Dios y negándose a reconocer su justicia. El terremoto apocalíptico marca un punto de inflexión, el fin de cualquier esperanza humana de restaurar el mundo que una vez conocieron. Todo se desmorona y la humanidad se encuentra al borde de su fin definitivo. El último llamado al arrepentimiento, con el mundo en ruinas tras el gran terremoto, se presenta a la humanidad una última oportunidad de arrepentimiento. Esta es la esencia de la misericordia divina. Incluso en medio del caos, Dios todavía tiende la mano a aquellos que siguen vivos. El llamado al arrepentimiento resuena por última vez, ofreciendo a la humanidad la oportunidad de volverse al Creador, reconocer sus pecados y buscar la redención. Este es el momento crucial para todos los que aún respiran. Es la última bifurcación del camino antes del destino final, pero sorprendentemente muchos siguen resistiéndose. Incluso después de haber presenciado el colapso de la tierra bajo sus pies, la caída de las ciudades, las plagas, la oscuridad, el calor insoportable y la destrucción causada por el ejército de 200 millones, sus corazones siguen endurecidos. El orgullo humano y la negativa a reconocer la soberanía divina son fuerzas poderosas. Para muchos, la decisión de mantenerse alejados de Dios está tan arraigada que ni siquiera las catástrofes apocalípticas son suficientes para romper esta barrera. Aún así, hay quienes, en medio de una desesperación absoluta, finalmente comprenden la gravedad de su condición. Se dan cuenta de que todo lo que han presenciado, la muerte, el sufrimiento y la destrucción, es el resultado de su propia negativa a aceptar la verdad. Estos pocos comienzan a arrepentirse verdaderamente, clamando perdón y recurriendo a Dios en sus últimos momentos. Encuentran esperanza, incluso en medio de la más absoluta desolación, porque comprenden que el verdadero refugio no está en sus obras ni en ningún poder humano, sino en Dios. Sin embargo, para la mayoría, el arrepentimiento no llega. Continúan adorando ídolos falsos y aferrándose a los restos de sus creencias y sistemas corruptos, como si estos pudieran ofrecer algún tipo de salvación. La ceguera espiritual es completa. La corrupción de sus almas ha sido tan profunda que ni siquiera la destrucción física del mundo que los rodea puede penetrar esta oscuridad interior. Han elegido su camino y esa elección los llevará inevitablemente a su destino final. El último llamado al arrepentimiento es un recordatorio de que, hasta el último momento, Dios ofrece misericordia a quienes estén dispuestos a aceptarla. Pero también es un testimonio de la dureza del corazón humano. La mayoría elige el orgullo, la rebelión y la autosuficiencia, incluso cuando todo a su alrededor se está desmoronando. Y con esta negativa final, el destino de la humanidad queda sellado. El siguiente paso será la consumación del juicio de Dios, y la tierra, devastada y moribunda, espera el desenlace final de esta narrativa apocalíptica. La consumación de las 7 copas. Después del último llamado al arrepentimiento, continúa el vertido de las copas restantes, culminando con la culminación del juicio divino en la tierra. Las copas representan la ira final de Dios, derramada sobre un mundo que en su mayor parte se negó a volverse hacia Él. La 6ª copa secó el río Éufrates, preparando el escenario para la batalla final en Armagedón, pero ahora, con la 7ª copa a punto de ser servida, el planeta mismo parece estremecerse, como si estuviera a punto de implosionar bajo el peso de su pecado. Cuando finalmente se sirve la 7ª copa, una poderosa voz resuena desde el trono celestial, declarando: «Hecho está».
Estas palabras tienen un peso aplastante e indican que el ciclo del juicio ha llegado a su fin. No hay más tiempo, no hay más oportunidades. La humanidad y el universo entero se enfrentan ahora al resultado ineludible. Inmediatamente, el cielo se abre en una colosal tormenta de truenos, relámpagos y explosiones que sacude la tierra hasta sus cimientos. Un terremoto aún más devastador que el anterior sacude todo el globo, destruyendo lo que quedaba de civilizaciones. Las ciudades que escaparon del primer gran terremoto ahora están completamente arrasadas. Babilonia, símbolo del dominio humano y de la rebelión contra Dios, es destruida de una vez por todas. Se abren grandes fisuras en el suelo que se tragan ciudades enteras. Las montañas están niveladas y las islas desaparecen en el mar en un instante. Esta fuerza sobrenatural está rehaciendo la topografía misma de la Tierra. Además del terremoto, gigantescos granizos, que pesan hasta 100 libras, caen del cielo como proyectiles, destruyendo todo a su paso. Ninguna estructura humana puede resistir este bombardeo celestial. Para los que aún estaban vivos, la visión de rocas cayendo del cielo en medio de un terremoto apocalíptico parecía confirmar que el fin del mundo había llegado. La gente clama pidiendo protección, pero no hay dónde esconderse. El juicio de Dios es completo y cada rincón del planeta siente el impacto de su ira. Incluso con la destrucción total a su alrededor, muchos continúan blasfemando contra Dios y negándose a arrepentirse. Es un testimonio del corazón endurecido de la humanidad. La séptima copa no solo destruye físicamente lo que quedaba del mundo, sino que también revela la completa degradación espiritual de una raza que eligió el orgullo sobre la redención. La consumación de las 7 copas es la conclusión del período del juicio, y con esto se prepara el escenario para el gran clímax de la historia humana. El regreso de Jesucristo y el juicio final de los vivos y los muertos. El regreso de Cristo y la derrota final del mal. En medio del caos y la destrucción, cuando parece que el mundo no puede soportar más sufrimiento, un evento glorioso toma forma en los cielos. El regreso triunfal de Jesucristo. Como un relámpago que cruza el cielo de este a oeste, su presencia es instantáneamente visible para todos. No hay más dudas ni misterios. El Salvador, que fue rechazado, traicionado y crucificado por la humanidad, ahora regresa con poder y gloria para reclamar su reino y destruir de una vez por todas el mal que ha azotado al mundo. Jesús viene montado en un caballo blanco, símbolo de pureza y victoria, y trae consigo un ejército celestial. Legiones de ángeles y santos que lo acompañan. Sus ojos brillan como fuego, y en su boca hay una espada afilada, lista para derrotar las fuerzas del mal. En sus vestiduras, el título indiscutible, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el regreso que ha sido profetizado durante milenios, y ahora el Salvador ha regresado para traer justicia a la tierra. El anticristo, que hasta entonces dominaba el mundo con un poder aparentemente inquebrantable, se da cuenta de que su reinado está llegando a su fin. Las fuerzas malignas que reunió para oponerse a Cristo en el campo de batalla del Armagedón no son nada ante el poder de Dios. Con una palabra, Jesús derrota a los ejércitos del anticristo. La pelea que parecía inevitable termina antes de comenzar. No es una batalla convencional, sino una demostración del poder absoluto del Hijo de Dios. El anticristo y el falso profeta, principales artífices de la rebelión contra Dios, son capturados y arrojados vivos al lago de fuego, destino final e irrevocable. Allí quedan encarcelados para siempre, junto con Satanás, quien durante milenios llevó a la humanidad al engaño y la destrucción. El poder del mal se deshace de una vez por todas. El dominio de las tinieblas sobre la tierra llega a su fin. La victoria de Cristo es absoluta, y el mundo, una vez consumido por el dolor y el sufrimiento,
es testigo del comienzo de un nuevo capítulo. Comienza el juicio de las naciones, y todos los que han vivido tendrán que rendir cuentas de sus acciones. Cada acto, cada palabra y cada pensamiento saldrán a la luz. Quienes se negaron a seguir el camino de Dios afrontarán las consecuencias de sus elecciones, mientras que los fieles serán recompensados por su perseverancia y su fe. El regreso de Cristo marca el fin del dominio del mal y el comienzo de una nueva era. Las promesas de redención y restauración, hechas desde el principio de los tiempos, ahora están a punto de cumplirse. La tierra, devastada por el pecado y la rebelión, finalmente será renovada. Pero antes de eso, el juicio final traerá justicia divina a todos los que caminaron por este mundo. La Nueva Jerusalén, esperanza en los últimos tiempos. Después de la victoria definitiva de Cristo sobre el anticristo, el falso profeta y Satanás, el mundo tal como lo conocemos está devastado, pero no es el fin. De hecho, es el comienzo de algo nuevo y glorioso. La tierra, una vez destruida por el pecado, la muerte y la rebelión contra Dios, ahora se prepara para ser completamente renovada. Y, en el centro de esta renovación, aparece la promesa que ha sostenido la fe de los justos desde la antigüedad: la Nueva Jerusalén. La visión de la Nueva Jerusalén, descrita en el Apocalipsis, es una de las imágenes más poderosas de la restauración final. Juan, en su revelación, ve la ciudad santa descendiendo del cielo, brillando con la gloria de Dios. La ciudad se describe como una novia adornada para su marido, simbolizando la unión eterna entre Dios y su pueblo. Esta no es una ciudad cualquiera. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento de todas las promesas de redención, un lugar donde el pecado, la muerte y el dolor ya no tendrán poder. La ciudad es impresionante. Sus muros son de jaspe y sus calles son de oro puro, tan cristalino que parecen vidrio. La belleza de la Nueva Jerusalén es incomparable y refleja la santidad y pureza de Dios. Cada detalle de esta ciudad fue diseñado para reflejar la gloria del Creador, y los habitantes de la ciudad, aquellos que fueron redimidos y pasaron por el juicio final, vivirán allí para siempre. Pero la verdadera maravilla de la Nueva Jerusalén no son sus piedras preciosas ni su majestuosa arquitectura. Lo que realmente lo hace extraordinario es que Dios morará allí junto con su pueblo. Ya no habrá necesidad de templos o santuarios, ya que Dios mismo estará presente. Él será el templo, y su luz reemplazará al sol y a la luna. La oscuridad, tanto literal como espiritual, que una vez cubrió la tierra, ya no existirá. La presencia de Dios iluminará todo, y las naciones caminarán a la luz de esta gloria eterna. En la Nueva Jerusalén no habrá más llanto, dolor ni muerte. Las lágrimas que tantos han derramado a lo largo de la historia serán enjugadas por Dios mismo. Las cicatrices del sufrimiento que han marcado a la humanidad desde la caída en el Edén serán curadas para siempre. La maldición que trajo destrucción a la tierra será eliminada, y lo que quedará es un nuevo comienzo, una nueva creación, donde todo será perfecto. Además, el río de agua de vida fluirá directamente del trono de Dios y del Cordero, alimentando el árbol de la vida que crece en sus orillas. Este árbol, que anteriormente estuvo en el jardín del Edén y fue removido después de la caída de Adán y Eva, ahora estará disponible para todos. Sus hojas servirán para sanar a las naciones, asegurando que nunca más habrá división, dolor o destrucción. Es símbolo de renovación, de que la vida plena y perfecta que una vez se perdió ha sido restaurada para siempre. Los habitantes de la Nueva Jerusalén reinarán con Cristo, disfrutando de la comunión eterna con Él. No habrá más pecado que corrompa esta relación, ni muerte que los separe de su Creador. Se restaurará la armonía entre Dios y la humanidad, y la creación será todo lo que Dios planeó desde el principio.
La Nueva Jerusalén es la culminación de la historia redentora. Todo lo que vino antes, el sufrimiento, el pecado, las luchas y las pruebas, fue un preludio de este momento de gloria eterna. Para aquellos que permanezcan fieles, este será el comienzo de una era interminable de alegría, paz y perfecta comunión con Dios. Las promesas se cumplieron y el reino de Dios finalmente llegó a su plenitud. La esperanza que sostuvo a la humanidad durante milenios ahora se hace plenamente realidad en la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna. El recorrido por los acontecimientos proféticos descritos en el Apocalipsis nos lleva a una reflexión profunda sobre el destino de la humanidad y el llamado al arrepentimiento. El fin de los tiempos, con sus terribles y extraordinarias señales, no es solo una historia de destrucción, sino también una historia de redención y esperanza. La promesa de la Nueva Jerusalén nos recuerda que incluso en medio del caos y el sufrimiento, Dios ofrece salvación y renovación a quienes eligen seguirlo. En un mundo que a menudo se aleja de la fe, el mensaje final del Apocalipsis es claro. Hay que tomar una decisión y las consecuencias de esa elección son eternas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo te sientes al reflexionar sobre estas profecías y qué significan para el futuro de la humanidad? Deja tu comentario y comparte lo que más te llamó la atención. Si te gustó esta reflexión y quieres seguir siguiendo más historias bíblicas y proféticas, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de próximos contenidos. Tengo muchas historias impactantes y profundas para compartir y espero verte en el próximo video. Que Dios te bendiga.